cosas que hemos estado aprendiendo respecto de esta serie de mensajes que el Espíritu Santo reveló a mi vida y que es de vital importancia para todos aquellos que buscan participar de la eternidad de Dios, es el hecho de entender que la iglesia, o sea, ese conjunto de personas que han sido llamadas para vivir una vida consagrada a Dios, la iglesia fue pensada y constituida por Dios para cumplir la labor de esposa en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú vas conmigo a Apocalipsis 22, versículo 17, verás que allí dice con total claridad, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cómo es llamada la iglesia en el mundo espiritual? Pues la esposa. Amén. Levanta tu mano y di conmigo. En el mundo espiritual, la iglesia es llamada la esposa. Amén. ¿Y por qué es llamada la esposa la iglesia? Bueno, porque dentro de los múltiples planes y propósitos que Dios tuvo cuando creó la raza humana, uno de los más importantes y trascendentes planes que Dios tuvo es que a través de nuestra raza fuese levantada una entidad que se transformase en la ayuda idónea de su Hijo para todo lo relacionado con aquello que es su ministerio celestial. Cuando Dios creó la raza humana, había múltiples propósitos del por qué Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dentro de los muchos propósitos que Dios tuvo cuando nos creó, uno de los más importantes es que a través de esta raza fuese levantada una entidad que se transformase en la ayuda idónea de su Hijo para todo lo relacionado con su ministerio celestial. Diga conmigo, la iglesia fue pensada para ser ayuda idónea. Amén. Todos los que han sido alcanzados por la gracia de Dios, todos los que han sido llamados a salir afuera, han sido alcanzados no solo para ser redimidos de sus pecados y para cambiar su destino eterno. Todos los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados a participar de una entidad que tiene como propósito transformarse por los siglos de los siglos en la ayuda idónea de Jesús. La iglesia, debes saber, fue pensada por Dios para ser la ayuda idónea de Jesús en su ministerio celestial. Amén. Si hay algo importante que todos los discípulos del Señor deben entender respecto del papel y el rol que cumple el Señor en la eternidad. Repito, si hay algo importante de entender respecto de nuestro Señor Jesucristo, respecto de su papel y su rol en la eternidad de Dios, es precisamente lo que está relacionado con su ministerio. Si usted realmente quiere alcanzar la gloria, si el objetivo suyo es la gloria, la honra y la inmortalidad, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, usted debe entender el papel y el rol que cumple Cristo en la eternidad de Dios. Porque hasta que usted no dimensione quién es Jesús en totalidad, hasta que usted no se adentre en la revelación completa de quién es Cristo, a usted le será muy difícil dimensionar por qué es tan necesario ataviarse y prepararse para la eternidad. ¿Quiénes son los que lograrán prepararse y ataviarse así como Dios manda? Aquellos que hayan dimensionado el rol y el papel que cumple Cristo en la eternidad de Dios. Y digo esto porque nosotros hemos sido llamados para participar del ministerio de Cristo. Tú tienes que dimensionar el rol y el papel que tiene nuestro Señor en la eternidad de Dios. Amén. Hermanos, préstenme mucha atención, porque hemos sido llamados a conocer a Cristo en profundidad. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Él es el centro del plan de Dios, es el protagonista. Tú tienes que conocer a Cristo más allá de la cruz, más allá del sacrificio. Y con esto no estoy diciendo que el sacrificio no sea importante, pero tenemos que conocer a Cristo, no solo en su ministerio terrenal, sino también en su ministerio celestial. ¿Están acá?
Escúchame por favor. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y su relación con el Padre Celestial ha sido desde siempre. Muchas sectas han tratado de negar esta verdad, señalando que Jesús es un ser creado por Dios, un ser que nace de Dios. Pero nosotros debemos saber, en honor a la verdad, que Jesús, el Hijo de Dios, ha estado con el Padre desde siempre. Jesús no es un ser creado. Jesús ha estado desde siempre con Dios. Mira lo que dijo él y que está descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5. Es importante que tú vayas meditando lo que yo voy a ministrar en esta parte del mensaje, porque tú tienes que entender quién es Cristo en su totalidad. Jesús en su oración, porque aquí vamos a leer parte de la oración que Jesús hizo, dice lo siguiente: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dile al que está a tu lado, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Están acá? Jesucristo no tiene 2000 años de edad. El inicio de Cristo no es en Belén. Ese es el inicio de su ministerio terrenal. Ese es el inicio de la obra que Él tuvo que realizar en esta tierra. Pero Él es antes de todas las cosas. ¿Está aquí conmigo? Él es el Hijo de Dios y ha estado con el Padre desde siempre. ¿Me escuchaste? Mira lo que dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ahí el profeta, hablando acerca del nacimiento del Mesías, dice de él lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, mira lo que dice, son desde el principio, desde los días, ¿cómo dice? De la eternidad. ¿Por qué es importante leer estos pasajes? Porque es necesario entender que Cristo, nuestro Señor, es algo mucho más profundo que tan solo la vida que nos cuentan los evangelios. Amén. Y por favor, no quiero que me malentiendas, porque no estoy diciendo con esto que lo que nos cuentan los evangelios de Cristo no sea relevante. Es tremendamente relevante, porque allí está el modelo a seguir. Pero Cristo es antes de todas las cosas. Ha estado desde siempre con el Padre. Dile al que está a tu lado, Jesús el Hijo de Dios. Díselo con fuerza, dile, Jesús el Hijo de Dios. Ha estado desde siempre con el Padre. De hecho, esto es tan así que en Colosenses Pablo declara algo tremendamente poderoso. ¿Qué es lo que declara Pablo en Colosenses? Bueno, que todas las cosas, aquí vamos a entrar en un terreno de profundidad. Tú no puedes distraerte en esto, porque vamos a hablar un poco del Cristo antes del pesebre, incluso antes de la creación de todas las cosas. ¿Entiendes? Tú estás llamado a conocer a Cristo en profundidad. ¿Qué dice Pablo respecto de Cristo
el Hijo de Dios. Usted se estará preguntando, pastor, pero ¿no estamos en la serie como novia ataviada? ¿No debería usted enseñarnos qué es el atavío y se resuelve el asunto? No, porque si yo te enseño solo cómo ataviarte o cuáles son los principios que rigen la doctrina del atavío, lo vas a tomar simplemente como conocimiento. Y yo no estoy llamado por Dios a simplemente entregarte conocimiento. Estoy llamado por Dios a pastorearte en el conocimiento. Que tú asumas por qué es tan importante ataviarse. Porque la doctrina del atavío no es nueva. No somos los únicos en la tierra a los cuales Dios les ha hablado de ataviarse. Pero lo que es importante es asumir por qué debemos hacerlo con dedicación. Amén. Y cuando yo hablo de que la iglesia ha sido pensada como la ayuda idónea de Cristo, hablo de que la iglesia debe entender a cabalidad el ministerio de Cristo, porque tú no puedes ayudar a alguien sin entender la labor que has de cumplir. Tienes que entender la labor, dimensionarla. Amén. ¿Está acá? ¿Vino usted o no? ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Bueno, fíjate, Pablo dice que todas las cosas que existen en la dimensión material y la dimensión inmaterial de aquello que se conoce como la creación universal de Dios, todas ellas fueron creadas por medio y a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que es importante resaltar, Él es antes de todas las cosas. Acabo de decir algo que es tremendamente importante. Pablo dice en Colosenses que antes de que apareciesen o existiesen las dos grandes dimensiones, la dimensión de lo material e inmaterial, antes de eso, que constituye, porque la dimensión material e inmaterial constituyen lo que se conoce como la creación universal de Dios. Antes de eso, ya estaba Cristo con el Padre, porque todas las cosas que pertenecen a la dimensión de lo material e inmaterial, natural y espiritual, fueron creadas por medio y a través de Jesucristo. Leamos Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Ahí están las dos dimensiones, la visible y la invisible, la material y la inmaterial. Y dice, sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es por eso que Pablo resalta algo de Cristo que muchos leen pero que no asumen. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, antes que existiese la dimensión material y antes que existiese la dimensión inmaterial, antes que existiesen los dominios, los territorios, lo que se conoce como la creación universal de Dios, ya antes de eso, Cristo estaba con el Padre. Y gracias a Cristo, todas las cosas subsisten. Tú sacas a Cristo de la ecuación y todo deja de subsistir. Amén. Entonces, quiero que por favor te concentres, porque estamos hablando del que es tu amado. Y tú estás entrando conmigo a la dimensión de conocer al amado en profundidad. Amén. Más allá de la cruz, más allá de la resurrección, más allá de las experiencias que has tenido con Él en esta tierra, conocerlo en su ministerio celestial. Hermanos, ¿están atentos? Escúchame, porque esto es muy, muy importante de entender. Antes que existiesen los dominios más extensos de la creación universal, ¿cómo me gustaría a mí tener o poder proyectar a través de las pantallas todo lo que significa lo que acabo de decir? La creación universal de Dios. Bueno, antes que existieran los dominios más extensos de la creación universal, antes que se crease la dimensión material e inmaterial,
antes que se creasen todos los seres que sirven a Dios, incluso aquellos que se rebelaron. Antes de eso, el Hijo de Dios coexistía con el Padre Celestial. Antes de eso. ¿Están aquí? Verso 17 lo vamos a leer todos juntos, con fuerza, con convicción. ¿Cómo dice el verso 17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Antes de todas las cosas. Eso a nuestra mente le cuesta asumirlo. Porque para nosotros, antes de todas las cosas, no hay nada. O sea, también podríamos leer, cuando no había nada, nada no solo en esta tierra, nada en el universo, nada en el mundo espiritual. Cuando no había nada, podríamos leerlo también así. Y ahí no nos calza. ¿En qué dimensión vivía Dios si antes no había nada? Yo veo algunos que hacen así. A la dimensión de no hay nada. Estamos hablando de algo que a nuestra mente le cuesta digerir, porque antes del nada para nosotros, antes del todo, no hay nada. Entonces aquí dice que Cristo es antes, no de algunas cosas. Dice, y Él es antes de todas. Y el todas está explicado en los versículos anteriores, porque cuando Pablo habla de todas las cosas, se está refiriendo a la dimensión material e inmaterial. Visible, dice, e invisibles. O sea, natural y espiritual. Y ya antes de que existiesen todas las cosas, ya Cristo coexistía con el Padre. Amén. Mira, escúchame, porque yo estoy enseñándote no lo que he leído de libros. Yo sé que esto le molesta a algunos. Algunos me han dicho por ahí, me han mandado decir que son arrogantes. Bueno, a veces algunas verdades suenan arrogantes. De hecho, por eso mataron a Cristo, por decir verdades que a ellos les parecían que eran arrogantes. Tú dices que eres el Hijo de Dios y lo mataron. Bueno, yo no te estoy enseñando algo que he aprendido en un libro. Te estoy enseñando algo que a través de mi comunión con la palabra me ha sido revelado. Lo he ido entendiendo y por eso te lo explico. Esto es una revelación que Dios nos da a nosotros y tenemos que valorarla. Mira, yo he leído la Biblia muchas veces, eso también le molesta a varios. Y en muchas versiones, también le molesta a varios, pero es la verdad. Yo me he dedicado, hoy día le hablaba a mi esposa antes de venirnos al templo y le decía, y pensar que llevo 20 años haciendo lo mismo. Hoy me voy a enfrentar nuevamente a una congregación a ministrar lo que Dios me ha hablado en secreto. 20 años, wow. Me recuerdo que el primer año que el Señor me usó para ministrar a la iglesia eran poquitos. Yo me sentía tan contento porque habíamos llegado ya a diciembre y se estaba terminando el año. Y había cumplido con el desafío de ministrar a la iglesia. E iba en un bus bajando al centro de la ciudad y me vino un miedo porque venía el otro año y mi mente dijo, ¿y ahora qué vas a enseñar? Ya lo enseñaste todo, ya entregaste todas tus gemas. 20 años después estamos aquí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos lo que el Espíritu nos habla. Este libro es maravilloso, rico y poderoso. Aquí está Dios revelado. Bueno, usted se preguntará por qué digo todas estas cosas para sacarme el nervio. Mira, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decir porque estoy entrando en un terreno muy complicado.
pero me estoy arriesgando a entrar en este terreno porque es necesario para que la iglesia asuma su papel en la eternidad. Dijimos que Cristo es antes de todas las cosas, o sea, antes de las dos dimensiones que la Biblia detalla que existen: la dimensión espiritual, la dimensión natural, la inmaterial, la material, ¿sí? Y hemos dicho recién, ¿no?, que para nosotros cuesta asumirlo porque si nos dicen antes de todas las cosas, o sea, no había nada. Nosotros no tenemos detalle de cómo era la forma de vida de Dios. O sea, cómo vivía Dios antes de que se crearan todas las cosas. No tenemos detalle. Pero sí sabemos que Dios vivía antes de todas, no algunas, no muchas, todas las cosas. Y la Biblia es categórica. Yo te he dicho muchas veces, las palabras no están allí porque sí, ni para rellenar. Están allí para declarar verdades. Y si dice antes de todas las cosas, es porque era así. Y esto nos lleva a comprender el hecho de que nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestra naturaleza ni en nuestra dimensión. Él está por sobre nuestra dimensión. Hay cosas de Dios que no vamos a entender con nuestra mente racional, pero que serán reveladas por medio del Espíritu. Amén. No tenemos detalles de cómo era la vida o la forma de vida de Dios antes de que se crearan todas las cosas. La Biblia no detalla esa realidad de Dios. Pero lo que yo puedo decir con seguridad es que todo parece indicar que Dios vivía en una realidad distinta a lo que hoy ya es conocida. No puedo graficarlo con palabras porque la Biblia no me da detalles. La Biblia me dice que Dios existía antes de todas las cosas, pero no me da detalles de cómo era su forma de vida. Pero lo que sí te puedo decir, a pesar de no tener el detalle, porque la Biblia no nos da detalles de cómo era la forma de vida de Dios antes de que se crearan todas las cosas, es que Dios vivía en una realidad distinta a la que hoy ya es conocida. ¿Cómo sabemos que Dios vivía en una realidad distinta a la que hoy es conocida? Bueno, porque existen varios pasajes de la Escritura que nos hablan de Dios existiendo antes de todas las cosas. No es solo Pablo el que lo menciona, sino que son muchos los pasajes en la Escritura, entre Génesis y Apocalipsis, que nos hablan de Dios existiendo antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? ¿Están atentos? Que el cielo eterno, aquello que se conoce como la habitación celestial, la morada de Dios, y que es lo que ha albergado a Dios desde siempre, ese cielo no contenía la vasta creación que hoy sí es conocida. La Biblia declara que la habitación de Dios tiene por nombre cielo, que no tiene nada que ver con el cielo que nosotros, ¿no?, conocemos cuando levantamos la mirada. Bueno, ese cielo eterno, aquello que se conoce como la habitación celestial, la morada de Dios, y que es lo que ha albergado a Dios desde siempre, ese cielo no contenía la vasta creación que hoy sí es conocida. Pero hubo un día en la eternidad, ¿me van entendiendo? Hay un momento en la eternidad que tú debes asumir. La habitación de Dios, la morada del Eterno, eso que lo contiene, no contenía la vasta creación que hoy día conocemos o que hoy día la Biblia detalla. Hubo un antes del cielo donde no existía, ¿están acá?, la vasta creación que hoy sí es conocida. Pero hubo un día en la eternidad, no sabemos cuándo, pero hubo un día en la eternidad que de la misma manera como Dios lo hizo en esta tierra. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que dice Génesis 1 respecto del planeta Tierra? Existe una realidad antes del planeta, hasta que Dios intervino.
Y esa realidad del planeta en el que estamos era un planeta vacío. Una realidad hiper distinta a lo que conocemos hoy. Y si nosotros hacemos calzar esta idea poderosa de que Dios nos escribió su historia y lo que Él busca en los primeros 2 capítulos de Génesis, porque allí está Cristo en Adán y la iglesia en Eva, y la Biblia dice que Él es antes de todas las cosas. Y antes que existiera la cordillera y todas las cosas que nosotros vemos, la tierra vivía una realidad distinta. ¿Vas calzando? Hubo un día en la eternidad, para los que dijeron sí, donde Dios comenzó a crear realidades y llenó la expansión de su dimensión celestial. Por eso es que es tan importante leer los primeros 2 capítulos de Génesis. Porque en los 2 primeros capítulos de Génesis, Dios nos escondió su historia. Y sobre todo la historia de su Hijo y lo que Él espera de su amada. ¿Están? Quiero reforzar esta idea. Hay una etapa de la vida de Dios donde lo que conocemos como creación no existía. Grábalo. Él es antes de todas. Hay una forma de vida de Dios antes de que se creara la expansión de los cielos, el mundo material y inmaterial. No sabemos cómo Dios vivía en esa dimensión, pero Él es Dios, todopoderoso. Pero hubo un día que lo que era vacío, ¿se entiende? Porque antes de todas las cosas no hay nada. Es difícil esto, porque es entender a Dios en el plano de lo eterno. Hubo un día que Dios dijo: voy a crear realidades. Así como un día Dios dijo de la tierra: sea la luz, y la luz fue. Y comenzó a ordenar, hizo aparecer las cordilleras y los prados, hizo que los mares retrocedieran. Y hoy vemos una tremenda creación que nos acompaña. ¿Están? Hubo un día en la eternidad, de la misma manera como ocurrió en esta tierra, donde Dios comenzó a crear realidades y llenó la expansión de su dimensión celestial, no solo de extensos y extraordinarios territorios celestiales, sino que además de una gran cantidad de siervos espirituales. Antes no existían los siervos espirituales. No habían ángeles, querubines, serafines, seres vivientes, ancianos. No había eso. Dios vivía en una forma de vida completamente distinta a la que conocemos hoy. Pero un día Dios comenzó a crear realidades. ¿Me estás entendiendo? Llenó la expansión de su dimensión celestial, no solo de extraordinarios territorios celestiales, sino que además de una gran cantidad de siervos espirituales, construyendo con ello lo que se conoce como el reino celestial. Porque antes no existía el reino. Antes existía Dios existiendo, hasta que un día Dios decidió crear su reino. Y creó territorios celestiales y llenó esos territorios de siervos espirituales. ¿Vinieron? Construyendo con ellos lo que se conoce como el reino celestial. O sea, el cielo eterno de Dios, pero ahora como un reino. Antes el cielo eterno era una realidad distinta a la que conocemos hoy. Pero de un momento a otro Dios comenzó a crear cosas y estableció en su mismo cielo su reino. Amén. Por eso es que Colosenses dice esto, verso 15. Ahora leamos esto con entendimiento. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo está leyendo? El primogénito de toda, no de la creación terrenal, muchachos, de toda creación. Porque Dios no creó solo la tierra y el universo. Dios incluso creó lo que existe en el cielo.
Y Él es antes de todo eso. Insisto, aunque suene repetitivo, vamos a grabarlo. Hay un antes del cielo. La habitación de Dios, donde no existía lo que hoy conocemos. Hasta que Dios comenzó a crear realidades. Dile que está a tu lado. Dios comenzó a crear realidades. Y Dios comenzó a crear extensos territorios celestiales y una gran cantidad de siervos espirituales, lo que se conoce como el reino de los cielos. Entonces, verso 15, lo leemos con entendimiento. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. Y lo dice, las que hay en los cielos. Porque antes, lo que hoy la Biblia declara que hay en los cielos, no existía. Existía el cielo en una forma distinta a lo como hoy es. Porque Dios se creó su reino. Y Dios creó esta realidad con Cristo. Y por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo, mirando la Escritura, cómo fueron construidas todas las cosas, incluso las cosas que están en los cielos. Y estamos entendiendo que antes de que apareciesen todas las cosas que están en los cielos, Dios ya vivía en una dimensión distinta. El cielo no era como lo conocemos hoy. Dios construyó su reino por medio de Cristo. Amén. No puedo explicártelo con algún texto bíblico que diga, mira, el cielo antes de que Cristo creara todas las cosas era así, porque no existe. Pero podemos imaginarlo como un plano vacío. No tengo cómo llevarte a mayor profundidad, porque no tengo en la Biblia detalles de eso. Pero Dios dijo un día, se acabó el vacío. No sé por qué, no sé cómo. Dios nos revelará muchas cosas cuando lleguemos a la gloria. Y cómo es que Él vivía en este plano y qué hacía en este plano. No nos está detallado, pero sí podemos saber que un día Dios dijo, vamos a crear todo. Y vamos a llenar este plano espiritual de reinos, de principados, cosas visibles e invisibles. Y esto Dios no lo hizo solo, lo hizo con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Estás aquí? Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pablo dice, y Él es antes. Diga, Cristo es antes. Porque le vamos a dar la importancia que tiene Cristo para Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, si nos fijamos en esta declaración, observaremos que Dios hizo todo por medio de Jesucristo. Pero no solo Dios hizo todo por medio de Él, sino que todo lo que hizo, lo hizo para Él. Y con ello se establecieron dos cosas tremendamente importantes que tú debes entender de la eternidad. La primera, que Dios como Padre sería el gran rey de este reino. Y segundo, que todo estaría bajo la gobernabilidad de su Hijo Jesucristo.
El Padre como el gran rey, entregándole la gobernabilidad y la administración de gobernabilidad a su Hijo. Por tanto, Jesús, escúchame, porque estamos hablando de Jesús, de tu amado, y estamos hablando de su ministerio, porque la iglesia debe entender cuál es el ministerio de Cristo. Si quiere ayudar a Cristo en la eternidad, si quiere ser la ayuda idónea de Cristo por la eternidad, si a ti no te interesa ser la ayuda de Cristo por la eternidad, no tienes ninguna alternativa de salvación. Esto es mucho más profundo que el lavado de tus pecados, porque Dios te pensó para que tú participes de la eternidad con Cristo, el autor de todas las cosas. Tremendo. Escúchame. Jesús pasó a ser el Señor de toda la creación, pero no un Señor independiente a su Padre, sino un Señor sometido 100% a su Padre. ¿Están acá? Por eso es que es importante ver Génesis, porque en Adán ocurre exactamente lo mismo. Dios trae escena a Adán y le entrega el señorío de toda la creación visible, pero no un señorío independiente al gran rey, sino un señorío dependiente y sometido a Dios. Adán es tipología de Cristo. Dios nos está contando en Adán la historia de su Hijo. Por eso a Cristo se le conoce como el postrer Adán. ¿Lo estás entendiendo? Muchos piensan, yo me estoy tomando mi tiempo porque esto es importante. Yo no vine a entretener a nadie. Si la predicación no te gustó porque yo no te hice reír, puedes ir a un circo y ahí perfectamente podrás reír. Aquí estamos entrenando nuestra mente y nuestro corazón para la venida del Señor. Pégale un codazo al de al lado y dile, atienda lo que Dios está hablando. Escúchame, porque hemos hablado de Cristo antes de todas las cosas. Y probablemente esta sea la primera vez que tú estás entrando en este terreno. ¿Cuántos es la primera vez que están entrando en este terreno? Claro, de entendiendo cosas que a veces leemos pero pasamos por alto. Mira, Jesús pasó a ser el Señor de toda la creación cuando Dios creó todas las cosas. Y quiero reforzar esta idea porque muchos piensan que Jesús pasó a ser Señor luego de la cruz. Hay muchos que piensan que el señorío de Cristo comienza posterior a lo que Él hizo en la cruz. Pero debemos saber que Él recibió el ministerio de gobernabilidad mucho antes de que naciese como hombre en esta tierra. Cuando Pablo dice que Él murió y resucitó para ser Señor, no se está refiriendo a la gobernabilidad de todas las cosas, sino a ser Señor de los que mueren como de los que viven. Porque nosotros estábamos descarriados de su señorío. Y Él murió y resucitó y volvió a vivir para que los descarriados entraran nuevamente al reino de Dios. Y Él siendo el Señor. Pero su señorío no comenzó en la cruz, ni posterior a la cruz. Él antes de nacer en esta tierra ya era el Señor de todo. Mira lo que Jesús habla en Juan capítulo 18, versículo 36. Y esto se lo dice a un hombre que está pidiendo testimonio. Por favor, mira la pantalla. Así le damos velocidad a este mensaje. ¿Qué dice? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. No dice mi reino no será futuro. Después de que muere y resucite, mi reino será. No, dice mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Están acá? Jesús, hermanos, nuestro amado. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad aman al Señor? Quiero manos levantadas y que digan amén bien fuerte los que aman al Señor. Escucha lo que Dios habla en su palabra de tu amado, al que vas a acompañar por la eternidad. Jesús recibió del Padre el ministerio de gobernabilidad en aquello que le fue creado. Dios creó cosas para Él. Y Dios le entregó la gobernabilidad de todo eso a Él.
Y Cristo será Señor junto a su Padre por los siglos de los siglos. Cuando Dios creó todas las cosas, se establecieron dos importantes principios. Uno, Él como Padre sería el gran Rey de todo. Dos, la gobernabilidad de eso que le pertenece al Padre la tendría su Hijo. Jesús es Señor de todo. Amén. Nuestro amado es Señor de todo. Y va a reinar junto a su Padre por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, versículo 15, véalo en la pantalla. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, aleluya. Él reinará por los siglos de los siglos, de los siglos. Escucha, diablo, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Escuchen, brujos y hechiceros, Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Su reino es inconmovible. Y si Él reinará por los siglos de los siglos, su amada iglesia reinará por los siglos de los siglos. Nuestro ministerio es tremendo. Tú no estás dimensionando el cielo, por eso tú hipotecas tu salvación. La gente hoy, por producto de los predicadores modernos que han bajado la mirada del cielo y la han puesto en la tierra, predicadores que con su diálogo han hecho que la gente esté más pendiente de la realización de sus sueños que de llegar a la gloria, han causado que hoy la iglesia no dimensione su ministerio. Ahí los tienes dando 7 vueltas a los autos que quieren comprar. Ahí los tienes buscando la gloria, pero no la honra y la mortalidad, sino la gloria y la fama de este siglo. Atrás quedaron los mensajes que dicen poner la vista en las cosas del cielo y no de las de la tierra. Hacer tesoros en el cielo. Porque cuando tú no dimensionas a qué estás llamado, tú no le das valor. Cuando un joven entra a la universidad y no dimensiona su beca, no dimensiona su gratuidad, no dimensiona lo que significa una carrera de 5 años que le va a traer un título que le permitirá tener un trabajo con una buena remuneración, lo verás yendo a las fiestas, lo verás yendo a los talleres y no estudiando, porque no dimensiona el costo que tiene, lo que significa convertirse en algo que él anda buscando. Mucha iglesia está así hoy, perdida en los talleres. Tú tienes que dimensionar a qué te llamaron. Cuando saliste en la publicación, en el listado de tu postulación, porque Dios también ha publicado una lista de personas que han sido seleccionadas y que están becadas para llegar a la gloria, y dentro de eso estás tú. ¡Aleluya! Él ha pagado el precio de la carrera. Él ha pagado el costo con su sangre preciosa. Si le vas a aplaudir, apláudele con todo. Hermanos, Él reinará por los siglos de los siglos. Es por eso que se hace muy decidor entender la revelación respecto del misterio de Cristo y la iglesia que menciona Pablo en Efesios 5. Porque sean honestos, seamos sinceros, incluyéndote a ti, la mayoría de los cristianos lee Efesios 5
y no reacciona a lo que Pablo dice del misterio de Cristo y la iglesia en relación al matrimonio. La gente no repara en eso. Ese texto comúnmente se usa en las reuniones de matrimonio. Y no estoy diciendo que esté mal usarlo, porque Pablo está hablándole a los matrimonios. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es el texto más repetido y más olvidado en aquello que se conoce como la iglesia del Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se usa. Los pastores que hacen reuniones de matrimonio lo usan. Y los pastores que atienden matrimonios y que hablan con los maridos lo usan. Es que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo. Y está bien porque el texto está hablando del matrimonio terrenal, pero Pablo está aprovechando ese principio hacia los maridos para mostrarnos un gran misterio que estuvo oculto. Los judíos no entendieron esto. Mas tú hoy lo puedes entender. Los misterios que estuvieron escondidos desde siglos y que han sido dados a la iglesia. Qué hermoso es tener al Espíritu de Dios revelándolo. Yo siempre le digo al Señor, ¿quién soy yo para que me lo reveles, Dios? Gracias por la revelación de tu palabra. Entender y comprender tu palabra es el mayor tesoro. Bueno, ¿por qué se hace tan decidor entender la revelación respecto del misterio de Cristo y la iglesia que menciona Pablo en Efesios 5? Porque como ya sabemos, Pablo se está refiriendo al primer matrimonio, Adán y Eva, y con él mostrándonos que así como Adán es prototipo de Cristo, y en él vemos claramente la imagen y el ministerio de Jesús, bueno, al analizar a Eva, observamos con total claridad por qué la iglesia existe y por qué ella como entidad es considerada la esposa de Cristo. Yo decía en el mensaje anterior algo que quiero señalar nuevamente. La iglesia es considerada la esposa en los cielos, no como una expresión coloquial. No es que Dios dijo, ahí la vamos a llamar esposa porque suena tan bonito. No. La iglesia es considerada la esposa en los cielos porque efectivamente para eso fue pensada. Fue pensada para ser la ayuda idónea. Escúchame, ayuda idónea. La ayuda ideal en el ministerio de Jesús. Así como Eva fue pensada para ser la ayuda idónea, no la doña. La ayuda idónea. Diga conmigo, ayuda idónea, no doña. Eva fue pensada para ser la ayuda idónea. Y el pecado hizo que ella se transformara en doña. Al principio, están acá, ¿no? Antes de que Eva conversara con Satanás, ella era la ayuda idónea. ¿Y de qué manera se comportaba Eva? Eva fue traída a Adán para aprender de Adán lo que Dios le había señalado respecto de su ministerio, porque Dios le habló a Adán de cómo él debía cumplir su ministerio de gobernabilidad. Recuerden que Adán fue puesto para señorear la tierra. ¿Están? Y iba a señorearla bajo los dominios de Dios. Por lo tanto, no iba a poner su criterio en su señorío, sino que iba a gobernar bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios le trae a Eva, a Adán, Dios la trae para que ella aprenda de Adán, se empape del ministerio de Adán. Y hasta ahí Eva no era doña, era ayuda idónea. ¿Cuándo es que la mujer se transformó en doña? Doña mandona, que busca hacer su voluntad por sobre el ministerio de Adán, cuando conversa con Satanás.
Porque recuerden ustedes que la Biblia dice claramente que ella le impuso a su marido comer del árbol. Yo no tengo tiempo para explicar esto, pero cuando tú vas al original, a los textos en hebreo original, tú entiendes por qué razón Dios le habla tan fuerte al hombre. Porque recuerden que ¿qué fue lo que Dios le dijo al hombre cuando lo salió a buscar? Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y cuando nosotros vamos al texto anterior y vemos, no existió ninguna conversación, por lo menos escrita, pero sí el texto dice, y ella dio a su marido. Y el dio en hebreo ahí es impuso. Ella envenenada dejó de ser ayudidonia para transformarse en doña, mandona. Y la iglesia debe saber que Dios no la creó para ella mandar a Cristo. Claro, aquí todos decimos amén, pero ¿cuántas veces en tu vida personal tú mandas a Cristo? Por ejemplo, ¿cuántas veces lo mandas a la punta del cerro? Porque Cristo te dice una cosa y tú haces otra. Pégale un codazo al de al lado y dile, aleluya. Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Y cuando se nos para la pluma, mandar todo, como decimos en Chile, a la punta del cerro. Para los que escuchan del extranjero es como decir, mandar todos a volar. ¿Cierto? Sí, pues. ¿Están o no? Entonces Dios creó a Eva para ser la ayuda idónea, no la doña mandona. O sea, que ella no pusiese su determinación y cambiase el ministerio que Dios le entregó a Adán. Entonces, la iglesia tiene que aprender de las actitudes de la Eva antes de la conversación con Satanás. Y por eso es que es tan peligroso tener serpientes y víboras paradas en los púlpitos que nos prediquen. Aprende a diferenciar entre un ministro de Dios y alguien que está vestido como hombre de Dios, pero que con su lengua lanza veneno. No te vas a dar cuenta de un fraudulento porque él habla en contra de Dios aquí en el púlpito. Porque los ministros fraudulentos no hablarán en contra de Dios. Su trabajo es otro. Su trabajo es llevarte a cambiar tu labor en el plan que Dios estableció. Por eso tenemos iglesia diciendo que hay textos que ya no corren. Por eso tenemos iglesias diciendo que ya hay cosas que no debemos hacer cuando la Biblia dice que las debemos hacer. Por eso tenemos iglesias que no le enseñan a sus hijos a negarse a sí mismo, a tomar la cruz, sino a cumplir sueños, proyectos y anhelos. Una iglesia que cambió la doctrina porque ha decidido hacer su voluntad y no la de Cristo. Se siente esposa de Cristo, pero no es ayuda idónea de Cristo. ¿Están acá? En Eva está escondido el ministerio de la esposa de Cristo. Génesis 2:18 para que avancemos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Que así como Eva salió del costado de Adán para ser ayuda idónea en su ministerio, o sea, ¿qué significa eso? Ayudar a Adán a señorear la tierra y sojuzgarla en el nombre de Dios. Esa era su función. Ella tenía que ayudar a Adán a sojuzgar la tierra y señorear la tierra en nombre de Dios. Y así como Eva tenía esa misión, la iglesia ha salido del costado de Cristo para que de ella se forme una entidad que le ayude a Cristo en su ministerio de gobernabilidad. Este texto de Génesis que acabamos de leer y que yo lo he ministrado ya en el mensaje anterior, revela algo tremendo, esconde un secreto tremendo. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, nos está revelando que Él un día en la eternidad dijo, no quiero que Jesús esté solo en su ministerio. Tremendo. Adán es tipología de Cristo, así que cuando Dios está hablando de Adán, también nos está hablando de Cristo.
Dios dijo en la eternidad: no quiero que Jesús esté solo en su ministerio de gobernabilidad. Por tanto, le traeré ayuda idónea. Por eso Dios creó la raza humana, pues porque ella sería usada por Dios para proveerle de una iglesia, a fin de que ella fuese la Eva de Jesús. Por eso hoy tú estás aquí. ¿Te llamó Dios? A ver, ¿cuántos están convencidos que Dios los llamó? Para esto te llamó Dios. Tremendo. Por eso has salido del costado de Cristo. Por eso eres el resultado del sacrificio de Cristo. Amén. No sé, pastor, porque lo que usted está predicando es muy nuevo. Yo no creo que sea así. Yo creo que Dios me llamó para darme los pecaditos y que yo pueda ir al cielo y saltar de nube en nube. No. Es cierto, Dios te llamó para lavar tus pecados, porque no entrarás al reino celestial inmundo. Y Dios, sabiendo que estabas inmundo, hizo algo tremendo. Derramó la sangre preciosa de su Hijo para lavar todos tus pecados. Todos. Pero lavar tus pecados para prepararte y ataviarte, porque hay un evento que se ha de cumplir en los próximos días. Una boda. Y esa boda no es para que te vistas simplemente de seda y te veas bella. ¿Han escuchado ustedes hablar de las bodas del Cordero que menciona Apocalipsis? De hecho, hasta cantamos de las bodas, pero no entendemos nada. Porque si ustedes son honestos, muy poco se habla del por qué existe una boda. Hoy tú estás aprendiendo el por qué. Tremendo. La iglesia es la Eva de Jesús. Levanta tu mano y conmigo. La iglesia es la Eva de Jesús. Y esto lo confirma todo lo que dice la Biblia respecto de la iglesia en el futuro. ¿Qué dice la Biblia de la iglesia respecto del futuro? Pues que ella gobernará al lado de Jesús. ¿Y por qué la iglesia ha de gobernar? ¿Quién es usted para gobernar lo que le fue creado a Jesús? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? Acabo de decir algo que es cierto y no lo puedes discutir. La Biblia nos muestra en muchos pasajes que la iglesia gobernará con Cristo por la eternidad. Y yo te pregunto, ¿quién eres tú para gobernar el reino de los cielos junto a Cristo? ¿Quién? Tú ya sabes quién eres. ¿Sabes quién eres? No eres Gonzalo Maturana, no eres Marisa Montiel, no eres Luis Ortega. Eso eres según tu carnet, según la realidad material que se acabará. Tú eres la Eva de Jesús, la esposa de Cristo. Por eso es que tú vas a gobernar, porque si tú no fueses considerado la esposa de Cristo, no gobiernas nada, porque los ángeles no gobiernan nada, los querubines no gobiernan nada, los serafines no gobiernan nada, los seres vivientes no gobiernan nada, pero sí va a haber una entidad que va a gobernar con Cristo. ¿Qué? Sí, una entidad que va a gobernar con Cristo. ¿Quién? La iglesia. ¿Dónde está escrito eso? Mira, 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¡Aleluya! O sea, vamos a reinar con Él. Los ángeles no reinan, los querubines no reinan, los serafines no reinan, los seres vivientes no reinan, pero si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, tiempo futuro, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Los ángeles no reinan, los querubines no reinan, los serafines no reinan, los seres vivientes no reinan, pero resulta que tú, ¿cuál es tu futuro en el cielo, en la eternidad? Reinar con Él. ¿Y por qué voy a reinar con Él? Porque Dios te pensó para ser la ayuda idónea de Él. ¡Aleluya!
somos tremendamente importantes. Por eso se derramó la sangre. 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 ¿Por qué Cristo derramó su sangre? Porque Él no te ve como una persona simplemente. Él te ve como su esposa. Por eso, maridos, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Tremendo. Y se dio a sí mismo por ella. Oh, si pudiéramos dimensionar que Cristo nos ama como su ayuda idónea. Que hay un anhelo de Cristo que un día lleguemos a reinar con Él. Yo no sé cómo graficarlo, pero entiendo que su anhelo debe ser querer caminar con nosotros en los reinos celestiales y mostrarnos la vasta creación que Dios le hizo a Él. Y decirnos, gobernarán conmigo por la eternidad. Pero para eso debes aprender tu gobernabilidad. Si no sabes gobernar tu propia casa, tu propia economía, tu propia santidad. Ya, siéntese. No vaya a ser que le dé. Por eso es que Dios te trae a Cristo para que Él te enseñe a gobernar. Apocalipsis 22:1. Después de esto me mostró un río limpio de agua, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. ¡Qué tremendo, Dios! Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. El futuro de la iglesia es reinar. ¿Qué? El reino celestial junto a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido pensados para ser la ayuda idónea de Jesús en su ministerio. Amén. Si alguna vez te preguntaste por qué la Biblia menciona tantas veces y reinaremos juntamente con Cristo, bueno, esto es así porque la iglesia fue pensada para ser como una esposa para Jesús. Así que reinaremos juntamente con Él porque estaremos enlazados en un pacto de amor, tal cual como lo es el pacto del matrimonio. Y eso lo vuelvo a repetir para cualquiera de los que está aquí que todavía le produce picazón. No es que Dios nos mire como mujeres, mucho menos a los hombres. Así que no te afemines. Ese no es el camino a seguir. Dios nos mira como ayuda idónea. La ayuda idónea de Jesús en su ministerio de gobernabilidad. Por eso es que en el cielo a la iglesia se le llama esposa. ¿Cuántos dan gracias al Señor por haber sido considerados para tal alto honor? ¿Cuántos agradecen al Señor de haber sido considerados para ser la esposa de Jesús? Amén. Amén. Tremendo. ¿Y cuánto dan gracias al Señor por estar entendiéndolo? Amén, tremendo, entenderlo. Probablemente has leído muchas veces la Biblia y nunca lo entendiste y hoy lo estás entendiendo. Es por eso que la iglesia tiene como misión ataviarse. Levanta tu mano y di conmigo, mi misión es ataviarme. Porque Dios ha establecido un día donde Cristo y la iglesia se unirán en pacto eterno.
Ella fue pensada como ayuda idónea y viene un día, y está escrito, en donde la iglesia y Cristo se unirán en un pacto eterno y en donde Dios establecerá que la iglesia pueda gobernar los aposentos celestiales. Tremendo. Hoy la iglesia es una novia que espera el día del gran pacto. Y espera, ¿por qué espera? Porque primero es necesario que se atavíe. Fíjate, una de las cosas, ¿están atentos? ¿Quieren seguir aprendiendo? Una de las cosas que Apocalipsis dice respecto de la iglesia es que ella estaba como esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo está dispuesta? Como una esposa ataviada para su marido. La palabra ataviada viene del griego cosmeo. Probablemente pienso yo que de ahí viene la palabra cosmético. Yo como ataviado del griego cosmeo. Dile al que está a tu lado, te falta cosmeo. Amén. Vale, le falta una capa de cosmeo, le falta. Y la palabra cosmeo significa adornarse, ordenarse, arreglarse, decorarse. Por eso la serie se llama Como novia ataviada. Porque ahí en Apocalipsis dice: dispuesta como una esposa, adornada, ordenada, decorada para su marido. No simplemente estético. Porque habla de orden. Cuando tú ordenas algo, lo estás ataviando. Amén. Entonces dice que ella ataviada para su marido. Entonces la iglesia debe ataviarse para su marido, porque ella no va al cielo solo a participar de la eternidad. Ella va a unirse en un pacto eterno con el Señor. Y quiero que leamos este texto porque probablemente hoy lo vamos a entender de una manera distinta como siempre lo entendemos. Léelo conmigo. Mateo capítulo 22, verso 1. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, escucha verso 2. El reino de los cielos es semejante, diga semejante. Semejante no es lo mismo que idéntico. Esto es muy importante porque a veces pensamos que semejante es idéntico. Idéntico es igual, no hay diferencia alguna. Semejante es algo parecido. Tiene los aspectos, pero no es 100% igual. Nosotros no hemos sido llamados a ser idénticos a Dios. Fuimos hechos a semejanza, no idénticos. Amén. Y no somos idénticos, yo lo he explicado muchas veces, porque Dios no tiene inicio, nosotros tenemos un inicio. Ya de ahí no somos idénticos. Amén. Entonces no está diciendo que esta parábola refleja idénticamente. Es semejante. Hay aspectos que nos sirven. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Está hablando de lo que hemos estado enseñando. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otro tomando a los siervos los afrentaron y mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Tremendo. Entonces dijo a sus siervos,
Las bodas, a la verdad, están preparadas. Porque esto no es un deseo de Dios de ahora. Esto está preparado desde antes de que Dios creara al hombre. Desde antes que Dios creara al hombre, Dios ya determinó hacerle una ayuda idónea y traérsela. La verdad, a las bodas están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este pasaje es tremendo, porque nos está hablando, Jesús está hablando y revelando en parábola que Dios tiene una boda preparada para Él, para su Hijo. Amén. Una fiesta de bodas a su Hijo. Verso 2 lo dice. Lo que es interesante en este pasaje es que nosotros, al mirarlo, siempre observamos la idea de que nosotros somos esa especie de invitados de los matrimonios. Esos que van a ver, ¿no?, el matrimonio, ¿no?, participa, traen un regalo y se van. ¿Sí? Porque así es como nosotros vemos este pasaje. Los vemos como que nos invitaron a una fiesta. ¿Qué tiene de malo no querer ir? ¿Cuántas veces te invitaron a un matrimonio y no quisiste ir y no fuiste? Y presentaste excusa. Porque es una invitación, no una obligación. ¿Cierto? ¿Vinieron? No quiero entrar en ningún tipo de análisis respecto de lo que nos pasó el viernes, pero probablemente más de alguno o dos, y esto no lo digo para amargarles el día, muchachos, pero esta es la realidad. Más de alguno, uno o dos, a lo mejor no querían venir porque era viernes, era tarde. Así es la gente. Pero vinieron porque si no después a la oficina pastoral. O todos, no, todos vinieron, todos querían venir, ¿cierto? Sí, amén. Lo digo porque nos preguntaron tantas veces si estábamos contentos ese día, que en un momento estuve a punto de perder el gozo. ¿Cuántos están contentos? Todo el rato nos preguntaban. Y yo en un momento dije: ¡yo! Para que entendieran que yo estaba contento. Estoy bromeando, ¿eh? Te dije que lo iba a decir. Te dije que yo cumplo mis promesas. Pero, a ver, levanten la mano. Oh, ya llevamos 1:16 de mensaje. Levanten la mano los que lo invitaron alguna vez a un matrimonio y no fueron. Por ejemplo, a mí, Ruth Margarita Rivera me invitó a su matrimonio. ¿Dónde está la hermana Ruth? Ahí junto a mi querido amigo Alexi. Y este pechito no fue. Que estaba lloviendo ese día, ¿no? ¿Estaba lloviendo o no estaba lloviendo? No, era mucho. Yo no fui. Por distintas razones no fui. Pero eso no impidió que siguiésemos siendo amigos. De hecho, en los años hemos construido una amistad ministerial tremenda con ellos dos. Su familia está aquí. Amén. Probablemente sí les dolió que yo no fuera. Yo no sé por qué entro a estos terrenos. Si no está en el bosquejo, Gonzalo, no está. No está. Pero hemos cultivado una amistad. Alexis es un tremendo colaborador de reino acá en la iglesia. ¿Usted le da las gracias a veces a Alexis por lo que hace? Dele las gracias de vez en cuando por lo que hace.
Y Ruth también. Pero yo no fui a su boda y llevamos 20 años trabajando juntos. ¿Por qué el Señor se enoja tanto de que algunos no quisieran ir? Porque siempre miramos este texto desde la perspectiva de los convidados a una fiesta. Pero ¿te has dado cuenta que en el texto nunca se habla de la novia? Nunca se habla de la novia, se habla de una boda y de convidados. Y de alguien no vestido de boda. Cuando tú vas a una fiesta de matrimonio, el que está vestido de boda es el novio. Los demás estamos vestidos decentemente para no arrugar. ¿Cierto que sí? Lo que no entendemos, y por eso es que es importante, es descubrir que Jesús está hablando en parábolas. Aquí hay un secreto. No está diciendo que es idéntico, están diciendo que es semejante. Es entender que los convidados a la boda son la novia. Son los que han sido invitados a participar del pacto. De no ir, mirar y ser protagonista de ver un pacto y irse a la casa. De quedarse con el novio para siempre. Por eso es que Él entra a ver a los convidados. ¿Convidados a qué? Nosotros hemos sido convidados. Pero no a ser espectadores. Somos convidados a ser la novia. Nos convidaron a participar de algo tremendo. Y es por eso que el rey entra y mira, ¿y cómo entraste aquí? Sin estar vestido de boda. ¿Me va entendiendo? Usted no se prepara con un terno y corbata. Usted se prepara para estar como la novia en la boda. Está acá. Unos no se quisieron preparar porque estaban en sus labranzas, otros en sus negocios. Pero el Señor dijo algo tremendo. Las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Siempre miramos este texto como los invitados espectadores y no los invitados protagonistas. Pero Dios se enoja mucho aquí porque no vamos a ser espectadores. No vamos a llegar al cielo a mirar cómo Cristo se casa con alguien. Nosotros vamos a casarnos con Él. Y los primeros convidados no quisieron ir. Entonces el Señor dijo, las bodas están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id a la salida de los caminos. Y llenad y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntaron, mira qué hermoso. Mira a tu alrededor. Juntaron a todos los que hallaron juntamente malos. Y aquí debería decir menos malos. ¿Cuántos reconocen que eran de lo malo malo? Amén. Y Dios te trajo para participar de esta boda. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Ataviarnos. Dile que está a tu lado, estar vestido de boda. Si tú le dices al novio, vístete de boda, ¿cuál sería la idea de un novio vestido de boda? Un buen traje, una corbatita o una humita, pero no una humita de choclo, una humita... Eso es más campestre. ¿Cierto? Un smoking. ¿Ah? Impecable, con su pelo bien cortado. Así nosotros miramos las bodas, ¿no? Matías estaba impecable. Guapo estaba, ¿cierto? Yo lo miré y dije, ¿cómo han pasado los años en mi vida? Dije, pensar que yo era así. Flaco, guapo. Y si tú le dices a ella, prepárate para tu boda. ¿Cómo se tiene que preparar ella? Como novia, pues no va a venir con jeans, ¿no? ¿Cierto? Con un pañuelo en la cabeza. O sea, puede venir así,
pero no es como la vestimenta de la boda, ¿se entiende, no? ¿Cómo venía Anastasia? Blanca, reluciente, venía contenta, para que nos quede claro, estábamos todos contentos. ¿Cierto que sí? Venía con un vestido blanco, venía con una colita, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Velo, ¿no? Que cuando el pastor la hizo parar, los ayudantes le corrieron el velo. Y después el pastor le dijo, siéntese. Y le volvieron a correr el velo. No, yo estaba mirando todo. No venía sucia, su vestido venía resplandeciente. Y todos entendíamos que los novios eran ellos. Yo recibía mensajes de Anastasia, pastor, hoy día voy a ir a ver mi vestido, me lo voy a ir a medir. ¿Cierto, Anastasia? Ya vaya, le decía yo. Yo estaba en mi oficina, a lo mejor tomándome un café, pero ella es pastor, mi vestido. ¿Por qué? Porque ella se va a casar. Yo no me iba a casar. Yo ya me casé. Ella se iba a casar. Tenía que ella ver su vestido y estar reluciente para ese día. ¿Cierto que sí? Ese día era el más importante. Tenía que entrar por aquí, llegar al altar y firmar un pacto de amor con Matías. ¿Están o no? Dile que está a tu lado, así Dios te quiere ver. Porque estás invitado a algo tremendo. No eres un convidado espectador, eres convidado protagonista. Porque a ti Dios te va a casar con su hijo. A ti Dios te seleccionó para casarte con su hijo. A ti Dios te seleccionó. Si no lo quieres, deséchalo. Pero no podrás borrar algo que está ya establecido de la eternidad. A ti Dios te seleccionó para ser la ayudadora de Jesús. Lo que Dios quiere ver es que estés vestido de boda, que te prepares para el gran día, porque viene un día. En su primera venida, el Señor vino para que de Él ella saliera. En su segunda venida, Él viene para llevarla al reino celestial, para que se realice lo esperado por Dios desde siglos y siglos, la boda del Cordero. Amén. Es por eso que escúchame bien. Graba esto en tu corazón. La única iglesia que el Señor se llevará, se van a quedar muchas congregaciones cuando Él venga. De hecho, Jesús dijo, 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado, el otro será llevado. Muchos se quedarán. Porque la única iglesia que Jesús se llevará es la que se ha ataviado. Apocalipsis 19:6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la iglesia que participa de las bodas? La iglesia que se preparó para el magnánimo evento. Ahí dice clarito, y su esposa se ha preparado. Si tú no te preparas para la boda, si tú no entras en la dimensión del atavío, tú no vas a participar. Porque el Señor muestra en Mateo a su Padre no aceptando al que no está vestido de boda. No dice que no estaba vestido, no dice que estaba desnudo, tampoco dice que estaba sucio. Dice, ¿cómo entraste aquí? Y cuando yo refuerzo la idea de que esto no es idéntico, sino semejante, sino que nos están contando una parábola que hay que descifrar, lo que podemos señalar allí es que Dios no concibe que alguien participe de este evento sin haberse preparado para el evento.
¿No escuchaste? Aquí no se trata si eres un lavado y redimido, porque el hombre no estaba sucio. No dice, entraste cochino y inmundo. No dice eso. Estaba limpio, pero no vestido para la ocasión. Entonces salta de la plataforma del lavado y redimido y prepárate para la boda del Cordero. Amén. Porque a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras o las acciones justas de los santos. Por eso es que hoy nosotros tenemos que caminar con extremo gozo, porque a la única que se le ha concedido que se vista para la ocasión es a la esposa del Cordero. Y esos que son la esposa del Cordero, estás tú incluido. Tú eres la esposa, my friend. Aleluya. Vengan los músicos, vengan. ¿Cuántos realmente valoran haber sido alcanzados por la gracia de Dios? Hoy Dios nos está dando tiempo para prepararnos, porque viene el día, se acerca la hora. Se acerca la hora, la medianoche llegó y se oye un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Hoy ya estamos en la etapa final y hemos sido alcanzados nosotros, los del último tiempo, para ser incluidos en este plan maravilloso. Oh, nos gozamos y nos alegramos. Gocémonos y alegrémonos, porque a su esposa se le ha concedido. Si tú no fueras la esposa, tú no estarías entendiendo nada de esto, pero Dios te lo está revelando, porque a pesar de que han pasado 2000 años desde que la iglesia nació, Dios en el último tiempo también tenía un remanente escogido. Y dentro de todos los que Dios ha seleccionado para ser la esposa, está usted. Este pequeño remanente también es la esposa. ¿Y cómo lo sé, pastor? Porque Dios te está revelando esto. Si no, habría un silencio profético en tu vida. Pasarías por los textos y no entenderías nada. Como miles y billones de cristianos que no tienen idea por qué Dios le dice a la iglesia esposa. Ni tienen idea de por qué esto es una boda. En cambio tú, en una pequeña sala de Viña del Mar, no tan lujosa, no en una mega iglesia, en una iglesia grande para la ciudad, pero pequeña para el mundo. En un pequeño cerro insignificante de la ciudad, no glamuroso, no una calle de oro, ni frente a un mar de cristal, sino en un cerro común y corriente, ¿no? Frente al tío Polo. Dios te trajo para decirte: yo a ti te seleccioné como esposa de mi hijo. Salgan por los caminos y llenen las bodas. Y eso es lo que ha ocurrido. Dios llamó a los malos y no tan malos. Y dentro de eso estás tú. Alaba al Señor y bendice su nombre. Adórale esta mañana, adórale. Quiero que tú levantes tus manos hoy. Porque independientemente del proceso que estés viviendo o la situación en la cual tú estás hoy día enfrentando, por allí una disciplina celestial o una carencia en alguna área en particular, esta revelación te coloca en una condición. ¿Cuál condición, pastor? Eres tremendamente afortunado y bendecido. Dios ha sido bueno contigo. Levanta tu mano, que el diablo vea que estás adorando al Rey. Y dilo: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno. Cántalo. Dios ha sido bueno. Cántalo, iglesia. Dios
Que se escuche tu voz. Bueno es Dios. Saca todos tus problemas y levanta tus manos. Dios ha sido bueno. Entre y adora. Dios ha sido bueno. Lleva a tus hijos a adorar. Dios